Buenos días, mis amados. Nuevamente es un gusto saludarles en este domingo que creemos que Dios tiene un gran plan para cada uno de nosotros. Estamos muy contentos de estar juntos y de pasar este tiempo delante de su palabra. Ya hemos tenido un tiempo de adoración y queremos continuar con lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Acompáñame a orar para comenzar con lo que Dios quiere hablar. Así como la tierra tiene que ser preparada para que sea sembrada la semilla, así te animo a que prepares tu corazón para recibir la semilla de la palabra de Dios. Gracias te damos, amado Señor, por este día y este tiempo. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis amados hermanos que escuchan este mensaje. Te pido que toques sus corazones y hagas todo lo que tú quieres hacer, Señor. Que extiendas tu mano mientras tocas corazones, Señor, y que seamos movidos a responder a tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy estoy dando la segunda parte de esta serie Agradecidos, y el nombre de este mensaje es Agradecidos en Adoración. Y vamos a ver esta porción de la Escritura o este mensaje está basado obviamente en la Biblia, ¿verdad? Porque de eso se trata la predicación, ¿verdad? Hebreos 12, verso 27 y 28 dice, y esta frase aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Sí? Esta misma porción o este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: esto significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Entonces, la Escritura nos habla, como ya le decía la semana pasada, el mensaje de este mensaje era agradecidos por su reino. Nos habla de lo que hemos recibido todos aquellos que hemos creído en el Señor. En este verso nos dice que la creación va a ser sacudida y agitada, y las cosas movibles, las hechas por el hombre, van a ser sacudidas para que queden las inconmovibles. Entonces, pues sabemos de toda la crisis mundial que hemos estado viviendo con la pandemia en los últimos casi 2 años, ¿verdad? Y todo esto yo creo que nos tiene que hacer reflexionar de ver qué es lo importante. Ojalá y esta pandemia te haya servido para poder revalorar lo que es importante, porque en muchos sentidos este mundo le da mucho valor a las cosas temporales, a las cosas movibles, y se olvida de las inconmovibles. Pero como creyentes debemos de estar enfocados en lo eterno. Por eso Pedro nos dice, pongan la mira en las cosas de arriba. Y cuando se refiere a esas cosas inconmovibles, se refiere al reino de Dios. Dice la Escritura, hemos recibido un reino inconmovible. A través de Jesús nos ha sido dado, a través de la fe, a través del arrepentimiento, ¿verdad? Nos es dado como un regalo, como un don inefable e indescriptible, el reino de Dios. Cristo Jesús es el Evangelio, Cristo Jesús es ese reino. Entonces la pregunta que le hacía hace 8 días y le sigo haciendo es, ¿has recibido este reino inconmovible? Porque si lo has recibido, en este verso nos dice que nuestra respuesta, dice, debido a que hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y dice, mediante ella, sirvamos, adoremos al Señor. Entonces la Escritura nos habla que una respuesta
de aquellos que han recibido ese gran regalo y son conscientes de ese gran regalo, es adoración, ¿sí? Puesto que estamos agradecidos, agradecemos a Dios adorándole con santo temor y reverencia. Entonces, de alguna manera están ligadas. La palabra agradecimiento y adoración van juntas, porque cuando estamos agradecidos, hemos entendido y agradecemos todo lo que el Señor ha hecho, nuestra respuesta natural y con todo nuestro ser será adorarle. Entonces esto es algo muy importante y esto es algo que el Señor desea. La Escritura nos habla en Juan 4, no vamos a ir ahí, pero la Escritura nos dice que a Dios le agrada la adoración. Y dice la Escritura que el Padre busca, y enfatizo, busca adoradores en espíritu y en verdad. En otras palabras está diciendo que el Padre busca verdaderos adoradores, adoradores genuinos. Y obviamente nos habla que este es el anhelo de su corazón. Entonces yo creo y veo en la palabra que todo aquel que recibió y es consciente que ha recibido este gran regalo, su respuesta es adoración. Y yo oro que podamos ser una iglesia agradecida, que responde al Señor en adoración. Esta semana, el día jueves próximo, 25, se celebra en muchos lugares, muchas personas, el Día de Acción de Gracias, que es un día bueno, hace muchos años, ¿verdad?, en Estados Unidos, un grupo de peregrinos, de creyentes, al llegar a una tierra hostil, después de un tiempo y ahora una cosecha viniendo, ellos tomaron un tiempo para agradecer al Señor. Y durante muchos años esto fue una celebración a nivel nacional de cómo es que todo un pueblo se detenía para adorar al Señor. Entonces, yo creo que esto es algo muy importante. No se trata de una celebración de otro país que estamos adoptando, sino se trata de un principio, y el principio es agradecimiento, el principio es adoración, que está fundamentado en la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, la cuestión es que para muchas personas o algunas personas tienen un concepto equivocado o distorsionado de lo que es adoración, porque para muchos adorar significa cantar. Y aunque podemos al cantar expresar lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad?, siempre es más fácil el poder decir algo en verso cantado que en prosa, ¿verdad? Y cuando hay canciones o adoraciones que nos ayudan, y es como cuchillo en mantequilla, me refiero de que tú puedes derramar tu corazón en gratitud al Señor, pero la verdad es que adorar es mucho más que cantar. Y muchas ocasiones o en algunas ocasiones tú puedes cantar sin adorar. Entonces nosotros necesitamos entender lo que realmente significa adorar, porque hay mucha gente que le gusta la música, pero es diferente. Se trata de entender esto. Entonces, en la palabra, nuestra preciosa fuente, vemos la primera vez que aparece la palabra adoración. ¿Y quién es quien estaba hablando acerca de ello? En Génesis capítulo 22, verso 5, el libro de los comienzos, nos habla acerca de un hombre llamado Abraham, que Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Ahorita lo vamos a ver. Pero en el verso 5 nos muestra qué es lo que hizo Abraham. Y ahí es donde aparece la primera palabra o la primera vez adoración. Entonces dijo Abraham a sus siervos. Él camina, va con sus siervos, llega a un lugar, dice: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho, o sea, Isaac su hijo, iremos hasta allí a un monte y adoraremos y volveremos a ustedes. Yo me imagino que cuando los siervos oyeron iremos, adoraremos y volveremos, yo creo que ellos se rascaron la cabeza y dijeron: ¿de qué hablas, Abraham? ¿Qué es adorar?
Entonces la palabra nos habla, ¿qué era adorar para Abraham? Y yo quiero hablarte en este mensaje de 3 acciones, y enfatizo acciones, que representaron adoración para Abraham, el padre de la fe, y que están en la palabra para que nosotros podamos tener luz y entendimiento. Y si es que hemos entendido lo que hemos recibido y estamos agradecidos, que podamos adorar de una manera genuina, de una manera verdadera, para lo que Dios desea hacer. Entonces, 3 acciones que representan adoración en la vida de Abraham, el padre de la fe. Número 1, un acto de obediencia. Cuando Abraham dijo, iremos, adoraremos, él iba a hacer lo que Dios le estaba mandando hacer. ¿Qué era lo que Dios le estaba mandando hacer? Génesis 22, versos del 1 al 4, nos dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, porque Dios tiene todo el derecho a probarnos, no nos va a hacer daño, pero dice aquí que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, el que Dios le había prometido, y en su vejez ahora él tenía ese hijo que amaba mucho, y dice, y vete a la tierra de Moriah, ¿sí? A un monte, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y le dijo a Isaac su hijo, y a su hijo Isaac, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Imagínese usted esto, Dios le dice a Abraham, dame tu hijo. ¿Cuántos argumentos podríamos haber nosotros tenido para con Dios? ¿Cuál hubiera sido nuestra respuesta? Pero la respuesta de Abraham no fue cuestionar, no fue prolongar esto, sino dice la Escritura que al día siguiente, muy de mañana, o sea, la respuesta fue inmediata. Hizo lo que Dios le mandó. Entonces, quien está agradecido es un adorador, y un adorador es alguien obediente a la voluntad de Dios. Para Abraham, adoración era obediencia. Y esto es lo que Dios desea de nuestras vidas. Tenemos que tener la respuesta que tenía Abraham, una respuesta de obediencia sin cuestionar nada de lo que Dios está diciendo, ¿sí? La palabra nos muestra en el capítulo 17, que no vamos a leer ahí, pero en Génesis 17, Dios establece un pacto con Abraham. No Abraham con Dios, sino Dios con Abraham, y le dice a Dios a Abraham, Abraham, yo voy a hacer de ti una nación grande. Le cambia el nombre de padre enaltecido a padre de una muchedumbre, una multitud. Y le dice, todo esto voy a hacer contigo, pero circuncídate tú, tu hijo y todos los varones de tu casa. Y estableció Dios ese pacto. Y la Escritura nos muestra que así lo hizo Abraham. Entonces, hay muchas promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Hemos visto cantidad de promesas cumplidas, yo creo que tú lo has visto en tu vida, pero algo importante, que esas promesas siempre están condicionadas a la obediencia. Y un adorador es alguien obediente, porque de esa manera podemos nosotros permanecer en ese pacto que Dios nos ha dado, ¿sí? Y bueno, algo importante es que un adorador entiende que todo lo que tiene le pertenece a Dios, y cuando Dios le pide algo, Él está dispuesto, ¿sí? Siempre. Abraham no solo estaba ofreciendo a Isaac, sino también sus propios planes, deseos, ambiciones,
anhelo para el futuro. Su futuro estaba ligado a Isaac, porque la Escritura dice que él iba a ser el padre de toda una muchedumbre. Y el único hijo que tenía de su carne era Isaac. Entonces toda la promesa estaba basada en ello. Pero cuando Dios le pidió esto, Él lo hizo, ¿sí? Y vemos nosotros todo lo que Dios hizo a través de Abraham, porque fue un hombre obediente. Al obedecerle, le estaba entregando no solamente a su hijo, sino se estaba dando a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios demanda una adoración completa, una entrega completa. Entonces, alguien agradecido es un adorador, y un adorador es alguien obediente. Segunda acción que representó adoración para Abraham, un acto de sacrificio. Cuando Abraham dijo, iremos, adoraremos y volveremos, representaba un sacrificio. Un sacrificio es algo muy costoso, es algo que te cuesta, no es algo que te sobra, ¿sí? En la Escritura nos habla como en el Antiguo Testamento, cuando Dios le habló de presentar esos sacrificios, ¿verdad? Tenían que presentar lo mejor, no lo que les sobraba, porque había algunos que querían ofrecer al Señor el animal que estaba enfermo, el animal que tenía una pata rota o cosas así. Pero la Escritura nos muestra, y para Abraham adoración era un sacrificio, era presentar delante del Señor lo más valioso que él tenía en su hogar, el hijo de la promesa, ¿sí? Entonces es algo importante. Adorar para Abraham era entender que todo lo que tenía le pertenecía a Dios y que nada estaba por encima del Señor. Entonces Él lo hace, y la Escritura nos muestra que Abraham le dio a Dios lo que más amaba y lo que más tenía valor para él. En otras palabras, cuando Abraham habla de adoración, estaba hablando de presentar su mejor ofrenda, la que más valor tenía, ¿sí? Y esto es adoración, demanda todo lo que somos y lo que tenemos. La Escritura nos muestra no solo Abraham, sino por ejemplo David, en una crisis nacional. Él sabía que tenía que presentar sacrificios, ofrendas delante del Señor. Y llega con un hombre y le dice, oye, te doy, usted es el rey, yo le doy todo, hágalo. Pero entonces, ¿cuál fue la respuesta? Segunda de Samuel 24:24, la respuesta del rey David. El rey dijo, Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era, los bueyes, por 50 siclos de plata. Entonces, para Abraham entendía que no podía ofrecer al Señor, no sería sacrificio si ofrecía algo que no le costaba. Entonces dijo, no puedo ofrecer sacrificios que no me cuesten. Entonces dijo, yo tengo que pagar por ello. Y con esto no estaba menospreciando a Dios, sino estaba considerándolo como digno de toda nuestra alabanza. Entonces, cuando estamos agradecidos, vamos a ofrecer al Señor lo mejor, no lo que nos sobra. Sacrificios de adoración, de alabanza. Y Romanos nos dice, por toda la palabra lo encontramos, Romanos 12, verso 1, nos dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. En otras palabras, lo más valioso que tenemos también es nuestra vida. Y el Señor dice, la primera ofrenda que debes de traer es tu corazón. Debemos de ser gente que ofrece nuestra vida, y dicen sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y es nuestro culto racional. En otras palabras, es una decisión consciente que tomamos para ir delante del Señor y presentarnos.
Por eso es importante el poder entender que nuestra vida es la ofrenda. Nuestro corazón, lo que somos, es la ofrenda delante del Señor. Entonces, cuando una adoración demanda una entrega total para que podamos ser verdaderos adoradores. Entonces, para Abraham, número uno, adoración significaba un acto de obediencia. Segundo, para Abraham, adoración significaba un acto de sacrificio, de costo. Tercero, para Abraham, adoración significaba un acto de fe. Ver Génesis 22, versos del 6 al 8. ¿Sí? Después que le dijo a sus siervos en el capítulo 5, quédense aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Verso 6, dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac, que esto es una figura de lo que es la cruz. Cristo Jesús es una figura del hijo cargando la leña hacia ser sacrificado. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. El hijo llevaba la leña sobre sus hombros y Abraham llevaba el fuego y el cuchillo. Tenía la leña, tenía el cuchillo, tenía el fuego y iba a sacrificar a su hijo. Qué tremendo. Qué nivel de agradecimiento de Abraham y qué entendimiento de quién era Dios. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo me imagino esa escena, mi amado. Imagínese Abraham, a ese padre, mirando a su hijo. ¿Qué le respondería? Abraham sabiendo que él era el que iba a ser sacrificado. Cuánto dolor había en su corazón, pero también cuánta confianza había de quién era Dios. Y respondió Abraham, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Yahvé Jireh. Abraham conoció a Dios como el Dios proveedor. Y dice, iban juntos. Mi amado, quien está agradecido es un adorador. Y un adorador hace, o lo que hace, lo hace por fe. Actos de fe. Cuando hablo de fe, estoy hablando de tener el conocimiento y la plena confianza de quién es Dios. Y que si Dios me pide algo, Él sabe por qué lo hace, y mi respuesta es sí y pronto, ¿verdad? Cada paso, imagínese a Abraham, cada paso que él daba con su hijo, era un paso, era caminar por fe, era caminar creyendo que Dios iba a hacer algo. Y cuando él va camino al monte Moriah, Abraham no sabía cómo, pero en el verso 5 dice, iremos allí, adoraremos y volveremos. En otras palabras, Abraham no sabía cómo, pero que él regresaría con su hijo. Dice, volveremos. Él sabía que lo iba a sacrificar. Entonces, ¿por qué dice volveremos? Volveremos a vosotros. Entonces, cuando tenemos el entendimiento de quién es Dios, vamos a ser adoradores que tienen la fe y la confianza de quién es Dios y qué es lo que Él hace y cuán poderoso es en nuestras vidas. Y esto es algo muy importante, ¿sí? Y es algo que nosotros necesitamos tener este entendimiento. Voy a regresar a Hebreos 12:28, que dice lo siguiente, es nuestra base de esta serie. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia.
Unos traductores lo traducen como adoración y otros como servicio. Sirvamos a Dios, adoremos al Señor. ¿Sabes por qué? Porque es lo mismo. Un adorador es un siervo de Dios. Un adorador es alguien que entiende quién es Dios y sabe que la respuesta ante tanta misericordia, a tan gran regalo, es el presentar nuestra vida en servicio al Señor, y nos dice cómo tenemos que hacerlo, porque no podemos servir al Señor menospreciándolo, no, sino dice con temor y reverencia. Ahora, no servimos al Señor para ganarnos el cielo, sino porque tenemos el cielo dentro de nosotros. Servimos a Dios por amor y gratitud, a Dios y a nuestros hermanos, a Dios, a los que conocen al Señor, como aquellos que no le conocen. Entonces esta debe de ser nuestra respuesta: sirvamos al Señor. De esta manera expresamos gratitud, sirviéndole. Mire, yo quiero terminar con este salmo, el Salmo 100. Yo creo que ya lo ha leído, pero fíjese lo que dice este salmo, porque por toda la Biblia está esto. El Salmo 100, verso 1 dice: cantad alegres a Dios, canten a Dios con gozo, habitantes de toda la tierra. Hasta ahí va, pero verso 2 dice: sirvan a Jehová con alegría. No solo canten, sino también sirvan al Señor. Porque si solo cantamos, que no está mal y debemos hacerlo, pero no servimos, nuestra adoración no es completa. Sirvamos al Señor con alegría, vengan ante su presencia con regocijo, porque a eso nos ha llamado, a entrar a su presencia. Reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Reconozcan que nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Dios. Que hemos recibido el regalo de la misericordia. Hemos pasado de muerte a vida a través de la fe. Por lo tanto, no nos pertenecemos, somos pueblo suyo, ovejas de su prado. Fíjese bien, verso 4: entren por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanzas. Yo quiero enfatizar acciones de gracias. La manera de entrar en su presencia son acciones de gracias. No solo dice cantar, sino dice acciones de gracia. Es alabanza, pero de una manera concreta. Por eso le digo, y le puse el ejemplo de Abraham, porque para Abraham adoración no solamente fueron palabras, sino fueron acciones concretas de obediencia, de sacrificio, de fe, confiando en Dios. Mi amado, hay un principio, el principio de la gratitud. Oh, abre los cielos. Cuando a alguien le decimos gracias, su corazón se abre. Dice: por sus atrios con alabanza, alábenle, bendigan su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Oh, mi amado, que podamos ofrecer delante del Señor acciones de gracias. Esto es algo importante. Entonces yo quiero llamarte a reflexionar. Esta serie se llama Agradecidos. Agradecidos por su reino, la primera parte. Agradecidos en adoración. Si tú estás agradecido, tu respuesta será adoración genuina, servicio con temor y reverencia, acciones de gracias. Que esta semana, y no solamente esta semana, sino siempre, podamos celebrar con acciones de gracias todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque ha hecho tanto por nosotros. Tenemos tanto que agradecer, mi amado. Por favor, no deje que la ingratitud y la queja invadan su corazón, porque nada merecíamos y por la misericordia de Dios hemos recibido todo esto. Vamos a orar al Señor.
Amado Señor, yo te doy gracias por este día y por este tiempo. Te pido que toques los corazones de mis amados hermanos y hagas todo lo que tú quieres hacer. Señor, que podamos ser gente que entiende lo que hemos recibido, el reino de Dios, un reino inconmovible, y tengamos gratitud, Señor. ¿Cómo expresamos esa gratitud? En adoración. En una adoración genuina, verdadera, en un servicio a ti genuino, verdadero. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, y haz lo que tú deseas hacer. Ven, Señor, y haz lo que quieres. Yo bendigo a cada uno de mis amados hermanos y te pido que en cada uno de nosotros fluya adoración genuina. Te doy gracias, Señor, por este día, por estos días, que podamos ofrecer acciones de gracias, Señor, que entremos delante de tu trono, por tus puertas, con acciones de gracias, por tus atrios, con alabanza, Señor. Gracias, te amamos, te honramos y bendecimos, Señor. Y si alguno de mis amados está enfermo en este momento y está viendo esta transmisión, te pido que pongas tu mano en sus corazones y los sanes, Señor. No por mi palabra, sino por tu palabra, por todo lo que eres tú y por lo que dice tu palabra. Yo hablo sanidad a sus corazones, Señor, y te pido que milagros sucedan. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, pues te animo a que reflexiones, que vuelvas a escuchar este mensaje y que podamos ser esos adoradores que Dios quiere. Te recuerdo que en el video aparecen las maneras como nosotros podemos honrar al Señor, con diezmos, con ofrendas, presentar esas ofrendas en amor y gratitud delante del Señor. Y bueno, te animo a que vengas con nosotros. Estamos teniendo reuniones de manera presencial, ¿verdad? Te animo a que participes en cualquiera de nuestras reuniones. Y bueno, pues que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo. Muy buenas tardes.